Bienvenidos a la tercera feria virtual del libro de Jauja. Hoy tendremos la presentación del libro Lican Ray, Sabiduría, Oficios y Sueños, de la autora Palmela Roldán y la embajadora cultural Mónica Cortés. Pueden comenzar, gracias. Muchas gracias por acompañarnos un día viernes a las 6 de la tarde en nuestro país. Desde Chile les hablamos. Mi compañera Pamela Roldán les va a presentar un hermoso libro del cual tuve el privilegio de haber leído. Así que nada, hoy día voy a guardar silencio por honor al tiempo y voy a dejar a la autora que nos hable de Lican Ray, Sabiduría, Oficios y Sueños. Pamela, todo tuyo. Muchas gracias, Mónica, y quiero pedir disculpas a todos por el impasse, porque son cosas de la tecnología que no escapan un poco al... Se quedó pegado. ¿Quedó pegada? Quedó No, pegado. dale, no se nota pegado, Pame, dale ¿Sí? no. Ya. Sí. Son cosas de la tecnología, digamos, que nos juega de pronto malas pasadas. Este computador tenía el audio y no me di cuenta antes. Y lo había utilizado tantas veces y me falló ahora. Quiero iniciar enviando un saludo a todos los bibliotecarios en nuestro día. Hoy estamos celebrando el Día del Bibliotecario acá en Chile y la verdad que estaba muy feliz por eso, porque me parecía el día ideal para poder compartir en este día especial, ¿cierto? Mi libro, mi segundo libro, como bien decías tú, que está acá en mis manos también, Lican Ray, Sabiduría, Oficios y Sueños, que es una recopilación de entrevistas que yo realicé a familias del pueblo. Yo vivo en un pueblo acá en el sur de Chile, para los que están allá en Jauja, en Perú. Es un libro que es una continuación desde del primer libro, que se llama Lican Rey Orígenes, y este apunta, ¿cierto?, a poder interiorizarnos en la gente del pueblo. El primero era más una crónica acerca de los orígenes, los hitos, la historia, pero este se centra en la gente. Son 6 familias a las cuales acudí, entrevisté personalmente y que esas familias todas tienen un denominador común, un hilo conductor que es eh, el apego al territorio, al pueblo, que han hecho sus vidas acá. Y las personas a las que elegí eran personas que tenían, como dice el título, oficios trascendentales para poder sacar adelante un pueblo, como por ejemplo la partera del pueblo, la señora Isabel Roa, también, por ejemplo, el jefe de retén, don Teobaldo Ávila, y a través de ellos que ya no están físicamente con nosotros, pero sí sus descendencias, sus hijas, sus hijos, sus nietos, viudas, nos han podido ir narrando cómo era la vida de antaño en estos oficios y cómo ellos desarrollaban estas labores. Por ejemplo, el jefe de retén, cómo se movilizaba, ¿cierto? Sin vehículo, para hacer el patrullaje a caballo, las zonas rurales era muy amplio, los inviernos acá son muy crudos, el cómo poder desarrollar esas labores en otro contexto, en otro tiempo. Lo mismo la partera, como ella salía de madrugada y viajaba, ¿cierto?, a otros lugares a recibir niños. Casi siempre los partos son de noche o en la madrugada, y ella con toda la voluntad del mundo lo realizaba. También tengo gente, como el libro se llama, ¿cierto?, Oficios, Sabiduría, gente que hacía gala de esa palabra. Por ejemplo, la señora Filomena Cartes, que es una mujer que desarrolló la sabiduría para sanar a los niños a través de diferentes estrategias, eh, logrando en un tiempo donde era muy difícil llegar a un médico,
curando a los niños a través, ¿cierto?, de santiguarlos, de tirar el empacho y cosas más que ella realizaba en su hogar y los recibía ahí y muchas veces sin tampoco una retribución de por medio, sino solamente el amor al pueblo, a la gente. Los sueños se ven graficados a través, por ejemplo, del relato de la familia de don Fernando Niño Vera, que fue el primer concejal del pueblo y además yo creo que una de las primeras personas, quizá nunca va a ser uno solo, pero sí una visión de cómo este pueblo se podía transformar en un pueblo turístico, en un balneario, en un lugar donde la gente viniera a disfrutar y qué ofrecer a esa gente, a través, en este caso, de la gastronomía, de un restaurante que lleva muchos años acá, que es muy reconocido en toda esta zona lacustre, el restaurante de Ñaños, y cómo su hijo, Juan Carlos, nos va relatando cómo se gesta esto de ser primero un lugar muy pequeño a transformarse en un lugar ya mucho más grande y atractivo para el turismo. Y también en el primer relato tengo la entrevista a don Felipe Manquel, que es una de las familias pioneras de acá que se instalaron en la ribera del lago Calafquén, y su abuelo fue denominado el primer habitante, ya que él tuvo ahí que, cierto, empezar a poblar este lugar. Una entrevista muy emotiva, muy decidora, con muchos datos y que don Felipe magistralmente la pudo narrar como si fuera una epopeya. Y eso fue muy satisfactorio poder tener eso acá en un libro, en escrito, porque la oralidad todos sabemos que es muy importante y que es parte de nuestros pueblos originarios y de los orígenes de los pueblos ancestrales, pero la oralidad en alguna parte se va perdiendo también, porque van falleciendo, eh, se va olvidando ciertas cosas que son esenciales para el hilo del relato, y creo que faltaba tener eso puesto por escrito. Y eso fue lo que yo realicé con estas 5 entrevistas y una sexta que yo le puse la inspiración, porque es de una joven que también es parte de nuestro pueblo, una joven mapuche que se llama Gabriela Yanquinao Huilipán, y que ella decidió tener a sus hijos en casa. Un parto natural con todo lo que eso conlleva, para poder a ella misma darse una lección de vida y poder dar el testimonio también de cómo, a pesar de todas las cosas que hemos, del tiempo que ha pasado, la fuerza de la mujer y el empuje y la garra de la mujer sigue intacto, no hay un retroceso en eso. Eso para mí fue una entrevista pero maravillosa, porque logramos llegar a esas conclusiones de cómo las mujeres en tiempos complejos siempre estamos ahí dando lo mejor de nosotras. O menos podrías leer algo, porque yo sé que hoy día de verdad nos comió el tiempo, pero algo de tu libro que nos puedas compartir. Mira, en realidad no tengo nada como marcado o algo así, porque siento que sería poco favorable para mis entrevistados, para las familias, porque creo que todas las entrevistas son maravillosas y más que nada dejar los invitados a conocer el libro. Yo creo que es súper importante, no solamente para la gente del pueblo, porque muchos podrán decir, pero es una historia local. No, son historias universales. En todos lugares se van a sentir identificados, van a sentir que estos protagonistas son entrañables, se van a imaginar estos trayectos en estos lugares, ¿cierto? Tan mágicos de pronto que nos ha puesto la naturaleza, como este pueblo de Licanray. Y me gustaría que la gente que leyera este libro, ya sea local o sea de otro lado, pueda se partícipe de esas historias, de cómo, como dice mi prólogo,
de esas mujeres y hombres que dieron vida a un pueblo. Ese es el prólogo que lleva ese título, porque siento que ese es el objetivo primordial, es el como darle la importancia a la gente, que muchas veces las historias de los pueblos se van forjando con gente anónima y van quedando aquellos que han destacado un poco, pero en ámbitos quizás más políticos, más obtener un cargo, ostentar un cargo, no sé, un alcalde, un gobernador, un delegado, en este caso de nosotros, ¿cierto? Pero yo creo que esto va más allá. La historia de los pueblos no se forja con gente que ha ostentado algo, sino con la gente que ha puesto el corazón para que el pueblo salga adelante, y perseverar, porque este pueblo estaba destinado quizá a desaparecer en su época de cuando se inició como un puerto maderero, ¿cierto? Un lugar de paso, después nos tocó el tema del terremoto, inundaciones, pero había algo que motivaba a quedarse y esa valentía, ese empuje, ese coraje de la gente es lo que a mí me gusta graficar en el libro. Que cuando la gente lo lea va a entender el, el por qué esa gente tan porfiada se siguió quedando. Hasta el día de hoy seguimos en amando este lugar y haciendo patria y haciendo diferentes actos para poder continuar en nuestra senda como licanrayenses. Voy a leer un poquitito del prólogo que dice así. Desde pequeña, siempre curiosa, me gustó escuchar a los más grandes cuando hablaban de tiempos pasados, y mi imaginario se iba poblando de rostros de mujeres y hombres con habilidades tan particulares que me hacían dudar de su existencia. Cada anécdota, cada dicho o acción era más sorprendente que el otro. Al crecer, fui conociendo a muchos de ellos, seres de carne y hueso a quienes encontraba en la calle, en los desfiles de fiestas patrias, en la escuela. Y de la mano de mi padre tuve la oportunidad de participar en reuniones y tertulias donde pude constatar que en Licanrey habitaba el realismo mágico. Porque de eso se trata también. Por ejemplo, uno de las personas destacadas en este libro, Don Lito Briceño, yo lo destaco porque en las conversaciones previas a escribir este libro me fui entrevistando con diferentes personas en forma casual, ¿cierto? Iba a comprar un negocio y me ponía a conversar, en el bus, en el consultorio, esperando, no sé, una hora médico. Siempre ahí había espacio para la conversación. Por ejemplo, Don Lito Briceño, toda la gente lo identificaba por el fútbol, pero también porque era una persona buena para vivir la vida en forma alegre. Imagínate que tus vecinos te recuerden porque eres un buen amigo, porque eres una persona que recibía gente en tu casa. Y cuando fui a entrevistar a su hija Mireya, todo lo que la demás gente había dicho de él estaba ahí, latente, en la fotografía, en los momentos, en su cocina. Y eso a mí me pareció tan bonito. Y vuelvo a eso, vuelvo a decir que es importante la trascendencia de las personas, no porque hayan ostentado algún lugar de privilegio, sino porque dentro de su comunidad fueron admirados, fueron queridos, fueron valorados, eh, y que el pueblo no hubiese sido el mismo si ellos no hubiesen existido. Y esa es la trascendencia finalmente. De eso se trata este librito, de cómo trascender a través de la historia de un pueblo. Y sé que me quedo corta porque hay mucha gente destacable. Y por eso también le puse tomo 1, porque siento que hay más, hay muchos más por destacar. Y probablemente muchas de las familias habrán quedado con un poco de gusto a poco, habrán dicho, pucha, mi ancestro o mi antepasado o mi tía o mi abuelita o mi abuelo o mi madrina también merecían tener un lugar en ese libro. Y claro que sí,
pero la verdad que cuando es autogestión y cuando nosotros hacemos un libro por nuestras propias, con nuestras propias, digamos, gestiones, es muy difícil. Es muy difícil, no es algo barato, es algo que requiere tiempo, dinero, gestión, se va mucho acá. Entonces, tampoco podía ser un librazo tan voluminoso, porque obviamente se iba a encarecer mucho más. Y por eso que yo lo estoy viendo como poder realizarlo en tomos, para poder seguir en esto. Qué lindo, Pame, conocer primero porque en el fondo es un tremendo trabajo. Yo no me quiero quedar porque de vuelta tengo el ejemplar y me quedo con una frase que efectivamente, que es parte del prólogo, no de las entrevistas como dice la Pame, pero que a mí en particular me hizo, y que creo que lo dejé así como marcadito, que dice algo así como dice, la llama que habita en mí se aviva en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto, cada fotografía que ellos disponían en la mesa, y ahí literal y metafóricamente. Una tremenda frase que en el fondo también habla de la generosidad de los familiares, de poder participar o coparticipar en el sentido de proporcionar la información, de hacerlo pensando en que ese familiar va a estar ahí, que se va a quedar por muchos años, por muchas décadas también en ese libro, también es un tremendo eh, testimonio de esa familia. Y de vuelta, yo decía, cuando les decía leerlo, de verdad, para todos los que tienen acceso, en este caso en nuestra zona, visiten la biblioteca de Licanray porque ahí sí o sí hay un ejemplar para que lo conozcan, para que conozcan a la autora también, para que conozcan su trabajo, para que aquellos que de repente visitan este sur de Chile, pasan por la zona lacustre y llegan a Licanray, también se van a dar cuenta de eso que Pamela nos cuenta en este libro, de la gente, de que todavía existe en esa comunidad eso, el buen trato. Cuando ella decía, voy a un negocio y aprovecho de conversar, eso en muchas ciudades del mundo se perdió hace décadas, pero en el sur de nuestro país todavía eso se puede hacer, es decir, voy donde un vecino 2 casas más allá y puedo conversar y puedo preguntar y puedo hablar de mi abuelita o de su abuelita, y eso también es maravilloso porque Así es. efectivamente es una parte que nos hace humanos, que nos hace hacer sociedad, más que solo habitar en un metro cuadrado de cemento, como de repente lo establecen por ahí varios escritores. Pero de vuelta a rescatar el libro de Pamela porque nos cuenta de sabidurías ancestrales que también son... Eh, no son sabidurías del otro extremo del mundo, sino son locales. Y eso también es súper potente, es súper potente reconocer que no hace tanto, es decir, a lo mejor 2 décadas atrás se practicaba esa sabiduría. Y cuando ella dice oficio, un montón de oficios que de repente, que a veces como sociedad también los clasificamos como que fueran menos relevantes. Y en un Ujú. pueblo como Licanray eso se nota de repente el oficio. Y Así yo me es. quedo con los sueños también, porque cuando tengan la posibilidad, o si alguien que esté escuchándonos, viéndonos, ya sea en vivo o en diferido, esta entrevista de esta mujer valiente, con todo lo que significa decir, mi hijo va a nacer en casa. A lo mejor para muchas mujeres, y lo hablo desde la mujer que habita en mí, eh, cuántas preguntas, cuántas reflexiones, cuánta introspección antes de que eso ocurra. Pero claro, el día del lanzamiento también estaba ahí y Sí. también es maravilloso ver eso, cuán valiente es decir, contar mi historia y atreverme a hacer algo distinto, no todo lo que la masa dice, me pongo atrasito y sigo como corderito, sino hacer la diferencia. Y esta compañera de lucha decidió hacerlo desde esta mirada. Y el conocerla, el ver que habita con su siguiente hijo seguramente y que anda ahí y que cuenta su historia,
también es maravilloso, no solo para la escritora de Pamela, sino para aquellos quienes vivimos la experiencia de haberla visto ahí. No sé, me Sí, tomo las palabras de Pamela nomás. sí, y además con una voz maravillosa, ella vive su cultura de una forma muy, muy adentro. Ella es una persona que de verdad disfruta su identidad y eso se nota, lo inculca a sus hijos y además ahí hay otra mixtura porque ella se casa finalmente con un joven de otra nacionalidad y llegan al mundo estas criaturas hermosas, ¿cierto? Que son una mezcla perfecta, diría yo, entre dos naciones, maravilloso. Y, y no me quiero quedar con algo que tú dijiste súper importante, como la estructura del libro también, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay dos de las entrevistas que tienen glosario de palabras, porque me parecía súper importante que todo aquel que leyera el libro, no importando la edad o el tiempo, ¿cierto?, que lo lea, hay palabras que solamente las personas que estaban narrando las dominaban, y me parecía importante que el lector no tuviera esas dudas, porque yo dije, no va a faltar la persona que diga, pero ¿qué significa esto? Entonces me tomé ¿cierto? El tiempo de hacer este glosario de palabras en dos entrevistas, la de la partera, la señora Isabel Roa, y en la de la señora Filomena Carte, la santiguadora del cuerpo y alma, porque ambas usaban muchas palabras de su oficio. Entonces era necesario ponerlas ahí y dejarlas plasmadas. Las fotografías también, lo decía Mónica ahí en su relato, que son muy importantes porque retratan un momento histórico. De pronto los álbumes familiares eh, nos, quizás no son tan tomados en consideración como debieran, porque siempre una historia familiar o una historia puntual va a tener también detrás de eso un hecho histórico. La fotografía nunca hay que menospreciarlas ni tampoco pensar que solo para uno son importantes. Porque, por ejemplo, acá la familia de la señora Isabel, tan generosa, la primera foto que yo coloco de ella es la Cruz Roja. Es la Cruz Roja que siempre ha sido un lugar de encuentro para nosotros, un lugar que provee, pero no solamente provee cosas materiales, sino que provee comunidad. Nos hace sentir partícipe de un lugar. En esta sencilla sede, que es la misma de siempre, que ha sufrido muy pocos cambios, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, nos celebraban la Navidad, nos daban regalos, compartíamos unas onces maravillosas, donde no sabíamos de dónde ni cómo aparecía tanta cosa rica. Yo decía, ahora de grande me pregunto, en esos años, ¿cómo lo hacían? ¿De dónde venía cuando éramos tan pobres, tan humildes, pero había tanto que dar? Y nos reuníamos todos ahí sin importar la condición social, de dónde venías, si tenías más o menos, pero ahí estaban esas señoras, las mismas que aparecen acá en la fotografía, que estaba guardada en un álbum de una familia, y pasa a ser parte de la historia de un pueblo. Eh, Hay fotografías de las iglesias, por ejemplo, de cumpleaños, como eran tan distintos antes. Hay una foto acá de la señora Filomena, por ejemplo, que retrata un momento también muy emotivo que lo tengo en carpeta para una próxima escritura, que es cuando cayó nieve en el pueblo. Fue un año que nevó, pero así nevó. No que cayó un poquito de nieve, sino que la nieve duró como 3 días. Una cosa impresionante. Entonces, todo eso, los componentes hacen que este libro, y no lo digo acá como la autora del libro y como queriendo, sino que porque realmente estoy convencida de que este libro es un libro que lo puede leer cualquier persona en cualquier parte del mundo y va a sentirse identificado con él. De algo va a decir, mira, esto a mí me llega, porque son entrevistas profundas, emotivas, con con perseguir un sueño, con el tesón, con la porfía de muchos, y también hay algo que me llamó mucho la atención, que posterior
a las entrevistas, las personas siempre hacían esta reflexión. Yo nunca pensé que mi madre o que mi padre o que mi abuelo era alguien importante. Quizás para nosotros sí, como familia, pero no era importante para otros. Y eso nos debe de dar una lección de que quizás no debemos mirar tan lejos, como yo igual lo pongo en el prólogo ahí, de pronto no. Tenemos que, no sé, bautizar una escuela, una biblioteca, una calle, un pasaje, y empezamos a buscar en la historia de Chile, ¿cierto? Gente recóndita que habitó no sé cuántos años. Está lleno se van repitiendo los mismos nombres. ¿Y por qué no bautizarla con el nombre de alguien de acá? Que fue importante, que fue trascendental, que sembró en esta tierra y que dejó su huella. No solamente la huella genética, ¿cierto?, de su descendencia, sino también una huella invaluable, que es eso de hacer comunidad, que es eso de que el otro diga, sí, yo nací a través de las manos de la abuelita Isabel, a mí la abuelita Isabel me trajo al mundo, si no hubiesen sido por ella, los partos de mi madre hubiesen sido mucho más complejos. Eh, a mí me santiguó la señora Mena, a mí mis hijos las sanó del empacho. No sé, el jefe de retén era una persona, a pesar de ostentar un cargo que de pronto no es tan admirado, era una persona que todo el mundo admiraba y que todo el mundo, cuando él falleció, la gente lo sintió mucho porque era una persona noble, era como dice su hija, era un buen tipo. No era una persona despectiva, no era una persona mala, era una persona buena. Y no es porque todos nos hayamos puesto de acuerdo para decir que él era bueno, sino que porque sí lo demostraban sus acciones, sí lo demostraba su forma en que él ejercía en algún momento la ley en este pueblo, la consideración que él tenía con la gente. Y de eso hay mucho, y se nota en su descendencia, se nota en su hijo, que ahora trabaja en la MUNI, por ejemplo, el Robinson trabaja en la municipalidad, tiene eh, a cargo, ¿cierto?, el tema de la gente que vive en la calle, en situación de calle. Entonces ahí vemos que lo que sembró don Teobaldo Ávila no fue en vano, porque su hijo hace un servicio social maravilloso. La Antonieta, su hija, que es historiadora, trabaja en una universidad y, y sigue en esa senda de ser una buena persona, de no querer hacer el mal a otros, sino que todo lo contrario, a través de sus profesiones, ayudar al otro. Y eso es muy valorable, o sea que la gente de Licán es buena gente. Mira qué lindo, como no nos han dicho que nos vamos todavía, a pesar de que viene nuestra siguiente compañera. Yo te quiero preguntar, ¿cómo alguien que está por ahí en el cibermundo, ya sea en nuestro país, cómo consigue el libro? Mira, a través de mi número y de mi Instagram, que es donde más me visitan, en mi número de teléfono, que lo voy a dar aquí al aire, es el 934-24-42-51, WhatsApp. Me hablan y yo hago envíos a través ¿cierto?, de los diferentes medios que hay para enviar. Y los que viven cerca, aquí en la comuna de Villarrica y en la localidad de Licanrey y aledaño, yo voy personalmente, me doy el tiempo. Yo trabajo en un liceo de lunes a viernes, pero los fines de semana, cuando me llaman y tengo que entregar, me doy el tiempo para ir y entrego el libro personalmente, firmado, autografiado, dedicado. Nos sacamos fotos, hacemos todo eso y también podemos conversar un ratito. Esa es la idea. A mí no me gusta hacer un mercachifle de los libros. Me carga eso. Siento que no es el sentido, porque nunca tampoco fue mi leitmotiv el vender libros porque sí, sino que aquel que quiera obtener el libro sea porque el libro le hace sentido y porque yo le pueda contar también, así como estoy contando ahora, el por qué me motivé a escribirlo. Y todo ese servicio lo ofrezco acá para la zona, Villarrica, alrededores. También voy a colegio, eso me gusta mucho. Cuando me invitan, así igual estoy disponible para ir a bibliotecas, a colegios y a lugares donde haya una o más. Ya, no más que eso, no se requiere un gran público. No me interesa que haya así
tablero vuelto, sino que exista alguien dispuesto a escuchar y que uno pueda contarle esto, lo que le provoca finalmente el escribir un libro. Yo que trabajo todo el tiempo con libros, ahora desde la otra vereda, desde del que escribe, me parece súper importante tener los espacios también. Creo que de pronto la gente se complica mucho para organizar algo. Yo creo que no, es más sencillo que eso. Yo creo que esto es como, es una devoción también. Entonces, si hay uno o dos más reunidos en nombre del libro, ahí estaremos. No, no necesitamos grandes audiencias, o por lo menos esa es mi visión, es mi forma de ver esto. No, no, me ha tocado también bailar ahí con la fea, con muchas veces, perdón, ese dicho horrible, pero es un dicho. Eh, Me ha tocado situaciones ingratas, mejor dicho, de pronto de no tener tanta visibilidad, eh, porque el mundo es así, está lleno de gente que de pronto piensa que uno va a entorpecer o uno va a generar algún tipo no sé, es medio complejo el tema. Entonces siento que debemos de abrirnos más los espacios, sobre todo entre mujeres, ser más solidarias siempre, tratar de acoger al otro, al que está iniciando también, porque no es fácil. Y tú lo debes saber, Mónica, es súper difícil abrirse paso siendo mujer, ¿cierto? Siendo además teniendo 1000 mujeres que te habitan, la dueña de casa, la madre, la abuela, la hija, la profesional, ¿cierto? Y además tener esto nuevo, ¿cierto? Que es la escritura, y uno agradece. Yo agradezco infinitamente cualquier espacio que me den, cualquier espacio, no, no necesito nada más que eso, espacio. Espacio para poder seguir hablando de esto, porque a través cuando abrimos el espacio, no solamente abrimos el espacio a un libro o a una persona determinada, sino que abrimos el espacio a muchos más, a los que vienen atrás, a las chicas jóvenes, a las que quizás tienen el ímpetu de escribir, pero no saben cómo hacerlo, a aquellas que quizás están en las sombras escribiendo y nunca se han atrevido a decir, mira, yo también escribo, porque les da vergüenza, porque piensan que no encajan en este canon, ¿cierto? Que es la literatura o la escritura. Y a ellas, para ellas también hay que abrir espacio. Y digo ellas más que nada a las mujeres, porque siempre a las mujeres nos ha tocado más difícil. Está lleno de historiadores, el historiador tanto, ¿cierto? Yo no soy historiadora, soy bibliotecaria, pero estoy haciendo este camino que es mucho más difícil, pero sé que voy a tener siempre ese sesgo, que no, porque el historiador tanto, él es el serio, porque es hombre, eh, pero no, uno también tiene sus cosas y es profesional en lo que hace, dedicada, estudiosa. Y soy una persona así, muy perseverante, muy estudiosa desde siempre. Yo me pasé todas las vacaciones estudiando, porque es mi motivación, es mi forma de ver esto también. Porque para mí la escritura, la mediación lectora, la literatura es un apostolado, una forma de vida. No es que yo me he visto para ser bibliotecaria y después no soy siempre igual. Mira, yo estaba acordándome de que este libro de atrás también tiene una imagen preciosa, una imagen aérea, que yo sé que seguramente Renzo nos va a decir que ya se nos terminó el tiempo y nos Sí, tenemos que ir, pero efectivamente para aquellos que busquen es parte, es una foto auténtica, es de la localidad. Y eso también tiene un peso para el libro, ¿ya? Porque como Pame nos dice, en verdad conocemos la historia de un pueblo mediante las entrevistas, eso tiene un tremendo potencial, pero también uno puede ir verificando, contrastando, es decir, ver los lugares, eh,
habitar, cuando uno puede tener el acceso a Licanray, poder habitar esos lugares donde se cuenta, donde se narra esta misma historia. Yo sé que el tiempo virtual se nos pasa rápido, a uno le gustaría seguir hablando del libro. Quiero agradecer en primera instancia a Pamela, que hoy día nos ha traído un hermoso libro que se llama Licanray, que habla del pueblo de Licanray, de los sueños, de los oficios y por supuesto de la sabiduría, y a la Confederación Internacional del Libro, que hace posible este espacio, a nuestro host que ha estado un día viernes en la tarde y nos ha podido acompañar. A todos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.